Ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo de todo el programa, junto con Julio Patán, vamos a platicar con Rubén Cortés y Fausto Pretelín acerca de un país entrañable, de Cuba, de su sociedad, de su política, de la dictadura, de la música, en fin, de todo este gran país que es Cuba, nuestro vecino marítimo en el Caribe mexicano. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Cuando comenzamos esta nueva edición de los fines de semana, del viernes de fin de semana, empezamos precisamente hablando de la India y quedamos desde entonces en hacer una serie de programas sobre otros países. Y en esta ocasión vamos a hablar de un país entrañable como es Cuba, quien es nuestro vecino, hay que decirlo, esto es nuestro vecino en el Mar Caribe. Julio Patán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo la vida? Y vamos a tener un gran programa con dos personas que saben mucho sobre Cuba. Uno es Rubén Cortés, periodista. Leo. Rubén, tú naciste en Cuba, ya eres más mexicano que el mole, pero conoces algo recuerdas de los moros con cristianos. Claro. Gracias por venir, Rubén. Gracias. Y Fausto Pretelín, gracias. Internacionalista. ¿Cómo Leo, estás, Fausto? Encantado, buenas noches. Experto en el tema cubano, ¿no? Y yo les diría, antes de entrarle al tema político, porque siempre acabamos hablando del tema político, cuando hay que hablar de Cuba hay que hablar de la política, sí, ¿no? bueno, indudablemente. Pero antes de hablar de Cuba, Cuba es un país entrañable por muchas razones, ¿no, Rubén? Tú decías vecino. Vecino, es la tercera frontera de México. Es correcto. 210 kilómetros de Cancún a donde yo nací, ahí a Pinar del Río. Ah, tú naciste en Pinar, precioso. Claro, sí, lindo. Y entonces es la tercera frontera. Ahora, a mí, yo hace mucho que no voy, pero ¿qué sociedad? A ver, ¿qué dirías, antes de entrar al tema político, la sociedad cubana? ¿Qué dirías de la sociedad cubana? Una sociedad muy rica, un mestizaje muy rico. Quizás es el mestizaje más rico de América Latina junto con el de Brasil. Sí. ¿Por qué? Porque Cuba como que fue una isla próspera. Tuvo suerte, muy próspera. Estuvo tocada desde el principio y rápidamente Cuba estaba ahí, era su posición geográfica la que determinaba su derrotero en el mundo. Era la llegada a América en muchos sentidos. Claro, ¿no? y eso era lo que le hacía fuerte, pero viene el golpe de suerte de que viene la Revolución Negra en Haití. Sí. Se destruye Haití, que era la azucarera del mundo. Sí. Haití daba 7 toneladas de azúcar por hectárea, algo así. Y resulta ser que el mundo dice, ¿y ahora qué hacemos con el azúcar? Pues vamos a saber si en Cuba se da caña. No, se daba muy bien, daba 14, daba el doble de Haití. Es lo mismo que Haití, ¿no? Incluso más, dices, los rendimientos. Sí, claro, era el doble de rendimiento de Haití. Entonces la azucarera del mundo se convierte en Cuba y esto provoca unas migraciones muy ricas hacia la isla, de lo que le llamaban en Cuba los polacos, que eran los judíos, los moros, que eran los árabes, los chinos, que eran los chinos, yucatecos, un mestizaje muy rico que ha hecho que es una sociedad cubana también estética, ¿no? Los cubanos suelen ser hombres guapos, y mujeres. Hombres y mujeres guapos. ¿No? Entonces, ese mestizaje ha hecho muy rica a Cuba y el hecho de que fuera el centro de la ida y venida de las ideas en América, todo lo que venía de Europa tenía que entrar y salir necesariamente por Cuba. Era un país cosmopolita. Claro, entonces eso hizo también una sociedad inteligente, una sociedad preparada, una sociedad mundana. Hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, ahorita vamos a hablar del comandante. ya me metí yo. No, pero sigue estando presente, me parece, claro. esa fortaleza de una sociedad que a mí me llama la atención. Yo diría, yo que he viajado mucho por los países latinoamericanos, es una sociedad muy rica culturalmente y muy inteligente, muy bien preparada, incluso en estas épocas de la revolución, ¿no? Sí, yo creo que la educación ha sido un eje transversal que ha cruzado el siglo pasado, y en ese sentido creo que todavía mantiene, venido a menos hay que decirlo en los últimos años, un alto grado educativo. Sin embargo, Leo, digamos que alegre, es una sociedad echada para adelante desde el punto de vista del vigor, de la vitalidad que puede llegar a tener, pero con un predeterminismo absurdo
inexplicable en el siglo XXI y sobre todo pues genera desasosiego en la sociedad del siglo XXI, que es un siglo maravilloso en revolución tecnológica, en muchas revoluciones de libertad. Ver a Cuba como está, me parece que sí da un mal sabor de boca, ¿no? A mí lo que me llama la atención, Julio, en ese sentido es ver esa sociedad con ese régimen político. O sea, sí dices, ¿cómo? Porque no se aguantan, por cierto, son muy habladores y muy dicharacheros, pero han tenido que aguantar a este régimen político. El totalitarismo, ¿no? O sea, las cosas con su nombre. ¿Hasta en es Cuba? un régimen totalitario con un estilo peculiar, digamos. Yo creo que tiene tanta potencia cultural Cuba, que ha sobrevivido incluso a esa grisura y ese horror. Se habla mucho de los logros revolucionarios en términos culturales y etcétera. Bueno, la verdad es que el exilio, por ejemplo, de escritores cubanos, solo para empezar, es bueno. O sea, es una cosa equivalente a lo que causó el franquismo con la República Española, digamos, en otra escala, ¿no? Es un país más chico. Por fortuna, muchos llegaron aquí a México. Muchos llegaron aquí a México y lo mismo en el campo del cine y en el campo de las artes visuales y en el campo de la academia y lo que tú quieras. Es decir, sí creo que Cuba ha sobrevivido a su experimento de ingeniería social, digamos, por la tremenda potencia cultural que ha tenido siempre. Yo siempre digo un poquito de broma que son como Suecia en los Juegos Olímpicos. O sea, es un país que tiene, ¿qué son ahora? 11 millones de habitantes. 11 millones. 11 millones de habitantes. Empieza a enumerar escritores nada más. O sea, es una locura el siglo XX cubano y el siglo XXI, ¿no? Sí, totalmente. Pero es un sedimento, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, decía Fausto, de la educación y todo, son los grandes logros de la Revolución Cubana o del sistema cubano, yo le diría a estas alturas, la educación, la medicina y el deporte. Y el deporte. El deporte. Son tres logros, ¿no? Sí. Que también dicen que entonces los tres fracasos son el desayuno, el almuerzo y la comida. Es que tienen eso. Tienen esa guasa, esa tienen ironía, un sentido del humor fantástico. Es así es, ¿no? Sí, sí. Entonces- Los mejores chistes de Fidel Castro yo los escuché en Cuba. Son muy buenos. ¿No? Son muy Del buenos. caballo, así le decía. Sí, El caballo, sí. ¿no? Y que ahora se empieza a extrañar, ¿no? Aquella lucidez de Fidel, ¿no? Finalmente era lúcido. Pero un sedimento, ¿sabes? Finalmente Fidel Castro sí, la educación gratis, todo eso, pero venía un sedimento cultural tan grande que fue sobreviviendo a las distintas avalanchas estas, a las distintas racias Sí. contra los intelectuales. Todavía en el año 71, cuando el caso Padilla, Sí. había una cantidad de escritores en Cuba y afuera. Ya se habían ido muchos. Sí. Se van, pero van dejando la semilla, Bueno, semilla. ¿y qué decir, Rubén, de la música, por ejemplo? Claro. ¿No? La vieja trova, hasta la nueva trova con todo lo cursi que es. Pero es. Bueno, claro. No, pues que sí son cursi. ¿no? Sí, un poco. Sí, bueno. No, bueno. Bueno, pero es que incluso la salsa La salsa. esta ahora, la neoyorquina, sí. pues viene de la música cubana. O sea, la música cubana, las orquestas cubanas eran las reinas de los salones de baile, 40 años 50 en Nueva York. Y cuando triunfa la Revolución Cubana, que ya no dejan salir a los músicos iban de vacaciones y el director de orquesta decía, oye, tengo un baile el sábado y se me quedó el trombonista en Cuba. Sí. Pues, a ver, yo conozco un trombonista puertorriqueño y después se le quedaba el timbalero y después se le quedaba el otro. Entonces, hasta que al fin se forma las orquestas cubanas. Y le decían, oye, tú serás muy puertorriqueño y todo lo que quieras, pero aquí tienes que tocar música cubana. Entonces el puertorriqueño llegaba con su trombón, pero se le salía a lo puertorriqueño. Entonces se arma una salsa, una mezcla a partir de la célula ritmática cubana y la Fanny Starr decide un nombre muy bueno para acuñar y dice, esto es una salsa. Sí. Mucha música cubana viene de la salsa, ¿no? Échale salsita, bacalao con pan. No, qué rico. No. Es que podemos hablar muchas cosas. Salsa con de... pescado. Entonces le pusieron salsa. Por cierto, mi abuelo, que nació en Turquía y emigró a América vía Cuba, y estuvo muchos años en Cuba, luego se vino a México, me contaba de aquellas épocas de antes de la Revolución, donde Cuba, hay la idea esta de Cuba, los mafiosos y eso, pero sí era un centro de entretenimiento para Miami, que era... Al parecer, por lo que me contaba mi abuelo, espectacular. 45 minutos. O sea, sí era una cosa de cabarets y casinos y eso. El Padrino, la segunda parte del Padrino, es eso, Tropicana. ¿no? Sí, claro. así es, ¿no? Sí, era una fiesta, ¿no? Era una fiesta. Era una fiesta total. Sí. Y como de alguna manera, pues bueno, el mundo Sí. se creó una idea de Cuba precisamente de esa época, quizás
con estos grados de libertad enormes que había, de fiesta, Sí. pero ese cambio fue contundente al final. Ahora, con una gran desigualdad, indudablemente, ¿no, Sí, Fausto? sí, eso sí. Eso Y sí. racismo. Una gran y racismo. desigualdad. Sí. Estamos hablando del año 1959. Sí, claro. O sea, y Cuba en el año 40, Cuba tiene la primera constitución socialdemócrata de América Latina. Es la primera constitución que le da el voto a la mujer en América Latina. Es la primera constitución que admite la jornada de 8 horas en América Latina. O sea, era un país pujante también en la lucha Progresista, social. ¿no? Era progresista. Progresista, Sí, sí. muy progresista. Sí. Es el primer país en América Latina que por ley decide que no hay discriminación racial. No, es que se conoce de Cuba el asunto este. Pero sí están los militares ahí metidos. Bueno, los Rubén, ¿no? militares llegan. La dictadura de Fulgencio Batista. El primer gran populista de América Latina surge en Cuba, es Eduardo R. Chivas, Sí, en el año 47. sí. Logra convencer a los cubanos, es el primer político en América Latina que toma la radio como base para sus campañas políticas. Era un programa a la semana. Sí. Era un programa a la semana que los cubanos lo escuchaban cada domingo y ponían la taza de agua encima de la radio para que se calentara con las ideas del gran líder, del gran populista que él. Además, es un tipo, era un loco que destruyó la política cubana. Ojo, Cuba empieza a ser un país con elecciones en el 1902, Sí, cuando en es el resto de América Latina estaban pasando ese cuchillo. Sí, sí, sí. Entonces Cuba tiene elecciones cada 4 años, ahí va. Sí. Cada 4 años. En el año 40 tiene esta constitución muy progresista que ahora la pones en un país de América Latina y juega. Así es. Sí. Juega, ¿eh? Juega. Sí, a propósito, también tenía la tasa de analfabetismo más baja de América Latina, ¿eh? Es decir, también cuando entremos al tema de la Y la mantiene, educación, ¿no? y la Sí, mantiene, la mantiene. desde luego. Sí, sí, sí. Pero llegaron con un colchoncito muy respetable. A propósito, la infraestructura hospitalaria de Cuba en gran medida se le debe a Batista, también hay que decirlo. Que era otro O sea, personajazo, otro por lo que personaje, yo he leído. Era un hombre del pueblo, Batista. claro, al final cambió. Sí, no era de la élite No, militar, no. no, O sea, este no. venía de abajo, en Bueno, serio. ¿no? la segunda gran reforma agraria en Cuba Sí. es de Batista, cuando fue presidente en el año 33, 34, después de Machado. Sí. Después de la dictadura, el intento de reelegirse de Machado, viene Batista como un militar, aquellos militares latinoamericanos progresistas del siglo anterior, ¿no? Sí. Y el tipo entrega tierras. Sí. Llegó a ser progresista, un militar progresista. Enloqueció, ¿no? Lo que pasa es que terminó enloqueciendo con el poder. Como muchos. Como muchos. Ahora, ¿cuál era la vinculación en ese? Porque es parte de los mitos de la revolución o de las realidades, no sé, de Cuba, casi como yo te diría, una especie de Puerto Rico que estaba absolutamente subordinada a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la influencia era total. Evidentemente sí, para Estados Unidos, Cuba en ese momento, pues era de alguna forma un paraíso, ¿no? En donde llegaba, pues sí, los burdeles, sí había mucho relajo. La calle ¿no? San Isidro es muy larga todavía. Y en Yo ese estuve hace sentido, 2 años y no ha desaparecido. A propósito, San Isidro, ¿eh? no, bueno, las jineteras ahí. y en ese sentido sí se generó como un posicionamiento tipo de que es turismo y de que es un desenfreno, ¿no? O sea, yo creo que sí había quizás ese grado radical en ese momento en donde se veía Cuba como un... Sí. Como un Le decían el burdel de Estados sí, Unidos. le decían. Sí. Así le decían. Y yo creo que eso fue también un alimento ideológico para que llegaran los barbudos, ¿no? Yo creo que eso fue En el mundo, evidentemente... en el mundo siempre se decía esto del burdel y entonces Sí. eso fue muy atractivo para que llegara un grupo de jóvenes atractivos, barbudos, blancos, para empezar. De clases medias Estás altas. hablando ya de los revolucionarios. Sí, de clases medias altas, tampoco Así es. eran. Y entonces no fue una revolución campesina la revolución cubana, fue una Sí. revolución de la clase media. Correcto. Sí, Julio. absolutamente. Es que esa era un poco la ironía del tema, ¿no? Sí, o sea, sí, Batista era un hombre de un origen, una condición bastante más humilde. Claro, Y totalmente. la casta que llegó después a gobernar, creo que casta es un término apropiado, además. Muy apropiado, claro. Porque ahí Sí. siguen. Era, pues, de una posición, o de un origen al menos, muy acomodado. Es decir, eran gente de campo con dinerito, los castas. Bueno, Los eran casos, hacendados. sí. Eran hacendados, sí. ¿no? así Eran es. En la hacendados. zona de Virán, de donde Así era es. también muchísima gente de la clase, los Lincoln Díaz Balar. Claro, los que O están sea, ahora en digamos, Miami. Claro, ellos eran ahí los Virán, los Díaz Balar.
y los Castro dominaban toda esa zona de Holguín. Relacionados en algún momento. Ah, claro, por supuesto. No, o sea, sí. Y Lincoln Díaz Valar es primo De- del hijo de Fidel Castro que se acaba de suicidar en suicidarse. Cuba y primo de una muchacha que se acaba de suicidar también acá en la Ciudad de México hace poco, hace 2 semanas o 3. Sí. Ahora, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo interpretas? ¿Qué pasó con la... Yo he leído mucho la Revolución, me parece una historia fascinante de estos locos que se avientan aquí en el Granma desde Veracruz a... ¿Salieron de Veracruz? O Sí, de, sí, de Tuxpan. Tuxpan, Sí, ¿verdad? De Tuxpan llegan, por cierto, los agarran, nada más creo que sobreviven 12 o 15, en fin, es una historia muy interesante, pero en el fondo, Fausto, ¿cómo interpretarías tú la Revolución Cubana? ¿Por qué triunfó la Revolución Cubana? Bueno, triunfa sobre una dictadura, Sí. triunfa sobre un... Con un discurso democratizador, por cierto. Con un discurso, sí, claro, Sí. evidentemente. Yo creo que era de alguna manera necesaria tumbar a esa dictadura. O sea, sí era, y yo creo que ellos generaron mucha empatía en la población, generaron mucha esperanza y mucha voluntad de lo que iba a suceder en Oye, Cuba. en Cuba y en el resto de América Latina, ¿eh? Se y en tomó el como mundo modelo. incluso. Se Hasta tomó como Francia. modelo, Sí, ¿no? sí. En Francia, África, en Sí. muchas partes, en Europa, era de alguna forma como que el nuevo inicio, el despertar de la isla, ¿no? Y sí era necesario. Pero, como hemos venido viendo, creo que estos elementos de esperanza se genera cierta, ese determinismo, como dije hace unos momentos, ¿no? Es decir, les gusta el poder, la ambición los hace tirar ancla y se quedan en el poder, ¿no? Eso es, yo creo que, uno de los elementos que caracterizan a todas las dictaduras. Vieja historia de las revoluciones, ¿no? Decía Bertrand de Juvenel, las revoluciones sirven para concentrar el poder o no sirven para nada. Exactamente. Pero ojo, era necesaria la Revolución Cubana justamente porque Batista corta en el año 52, Sí. 4 meses antes de las elecciones democráticas, en julio, corta la tradición democrática cubana con un golpe de Estado. Entonces era necesaria por eso, porque los cubanos de las clases medias y altas que se lanzan a la lucha es para restaurar la democracia que se había roto por Batista con el golpe de Estado en el año 53. Entonces la revolución del año 59 es una revolución para restaurar la democracia. Y por eso es que es una revolución tan verde como las palmas. Y es una revolución para que el país se entronice de nuevo en la ruta democrática. Por eso era necesaria, ¿eh? Por eso era necesaria la revolución. Sí, es que además yo creo que esto hay que recordarlo porque el reverso de este discurso va a desembocar en una de las grandes tragedias del continente americano. Mira, en realidad la guerrilla cubana, la guerrilla propiamente, o sea, la que encabeza Fidel Castro, etcétera, tiene un apoyo social muy extendido. ¿sí? Bueno, llegan al oriente, ¿no? De Cuba del y oriente empiezan hacia a el tener, tener apoyo social. Y ¿no? hay un movimiento muy organizado, ¿eh? Es decir, estudiantes y sindicalistas y En Habana. académicos. Sí, y en en otras las partes de ciudades, Cuba. y en las ciudades, claro. sí. Entonces, Universidades también muy importantes, sí. El triunfo heroico de la guerrilla y etcétera tiene mucho que ver con esa base. Sí. Después se desarrolla el mito, es una de las palabras más feas de la lengua española, foquista del Che Guevara, de que si tú, digamos, siembras un cultivito, digamos, guerrillero en una zona propicia, ese movimiento se va a extender y va a empezar a contagiar a las clases populares. Nunca. Porque en Cuba tampoco fue un Nunca, foco. no. O sea, había una insurgencia urbana en Cuba que era organizada por los estudiantes, Por los estudiantes, obreros exactamente, sí. afiliados al Partido Comunista, que eran los más avanzados. Y entonces todo eso propició, toda esa gente trabajó muchísimo tiempo, muchísimos años trabajaron. Y Fidel Castro, gran político, Bueno. creo que es uno de los políticos del siglo XX. Sí, sin duda. Sí. Y ¿sabes qué? Los cubanos o no llegan o se pasan. Y voy a decir que es el principal político del siglo XX, ¿no? Para pasarme, ¿no? Entonces, O sea, se pasó a Churchill, se pasó... Claro. Pues, si no me invitan acá, ¿no? Es el rating, ¿no? Sí. Y entonces él capitaliza todo eso y digamos que utilizando una palabra mexicana que no voy a usar, les gana a todos. Sí. Viene de Oriente en aquellos jeeps Sí. americanos de la Segunda Guerra Mundial, con las banderas Bajan. y todo. Y ya todos dijeron, pues ya nos inmovilizaron. Sí. Nos pasó la aplanadora. Lo que en otros países ha sido una aplanadora electoral. Ajá. En Cuba fue una aplanadora con las armas en la mano, que venía Fidel Castro y dijeron, ¿saben qué? Pues ya se acabó. Y Fidel Castro
hay 4 migraciones grandes en Cuba. La primera es aquellos a los que Fidel Castro le quita el poder, que son los que se ven en El Padrino, saliendo los aviones. El mismo 31 de diciembre. Esos son los primeros. ¿no? O sea, sí, el mismo. En Año Nuevo de 1959, en sus yates a Miami. Gente de mucha lana. Esa es la primera gran migración cubana, que es a los que Fidel Castro les quita el poder. Sí. La segunda gran migración es aquellos a los que Fidel Castro le quita la revolución. Aquellos que peleaban por restaurar la democracia, aquellos, básicamente la insurgencia urbana de las ciudades que se tiene que ir a Miami también. Y otros a los calabozos y a la muerte. Claro, sí, elegías. Son los que sufrieron más saña, por parte de sus los gusanos, compañeros de que ruta. son aquellos los decepcionados, ¿no? Los que decían, oye, yo no luché por esto. Esto era lo que yo... Y era como un elemento de laboratorio, ¿no? Es decir, expulsar a los que no estaban de acuerdo con la revolución. Sí. Y es como sucede ahora con Venezuela, es decir, que se vayan, es un librito. Unos se van a Miami y otros se van a Colombia. Tú apriétalos para que se vayan. Esos que hablan, esos que piensan, esos que gritan. Pero yo ahí tengo que decir que también ellos tienen la culpa. O sea, una élite cuando abandona su país, pues se lo deja en manos de los otros. Sí, para que una generación nazca, la otra tiene que querer morir. No, bueno, pero si una élite, como lo que pasó en Venezuela, toman el poder y agarran su avión y se van a Miami, pues, hijo, mano, sí, pero no hay elementos de resistencia. Está esa disyuntiva, ¿no? O sea, te quedas, no hay agua, no hay luz, hay deficiencias en los hospitales. Y la esperanza de vida... en una no persona. Además, el sistema te convierte en una no persona. O sea, te vuelves ya parte del engranaje, ¿no? Claro. En una maquinaria, en un tornillo, y no tienes la libertad, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento fundamental, ¿no? La libertad, la concepción de un individuo, no de una sociedad ni de una masa, que era lo que Fidel Castro manipuló mucho, ¿no? A ver, nosotros quieren una pausa, entonces quedamos. La primera migración fueron los que luego se fueron. La segunda, la que Fidel Castro les quita la revolución. Déjame, y voy a hacer una pausa y regreso con los dos. Regresamos en un momento más. Estamos hablando sobre Cuba con Rubén Cortés, Fausto Pretelín y me acompaña como siempre todos los viernes Julio Patán. Regresamos en un momento más. Bueno, junto con Julio Patán estamos platicando con Rubén Cortés y Fausto Pretelín acerca de Cuba. Y decías, Rubén, hubo 4 grandes migraciones que van vaciando un país. Claro, van vaciando un país y sobre todo lo van vaciando de las personas, nadie es mejor que nadie, por supuesto. No, pero de buen capital humano, vamos a Buen capital humano. Buen capital humano, la adecuación del lenguaje. Como dirían los marxistas, adecuación del lenguaje. Y después viene la cuarta migración. No, pero nos quedamos. La primera es la del Año Nuevo del 59. La que le quita el poder Fidel Castro. Exacto. La segunda, la que le quita la revolución. Sí. La tercera, una mezcla de ambas, que es a finales de los años 60, cuando se empieza a poner muy feo el asunto, y es una mezcla de los ricos, se ve ahí en la película Memorias del Subdesarrollo. Sí, que es muy, muy buena. Es muy buena. De Gutiérrez Alea. De Gutiérrez Alea es muy buena, una gran película. Y una mezcla de ambos, una mezcla de los ricos que se fueron quedando a ver, oye, igual no puede pasar, los americanos están ahí, van a venir mañana y resuelven esto. Y los otros que dijeron, no, yo sí creo. Yo voy a seguir luchando, lo que tú decías. Yo voy a seguir luchando. Yo no voy a entregar lo que mi juventud, mi lucha, yo no se la voy a entregar a este hombre. Sí. Y se van. Después viene la cuarta migración grande en el año 80. Que eso es una mezcla de... ¿Los Marielitos? Claro, los Marielitos, porque ya tenía la revolución ya, del año 59 al 80. Sí, ya. 21 años. Ya son 21 años. Entonces, mucha gente que no se adaptó a la revolución, al sistema, no se adaptaron, ya tenían digamos, algunos tenían 20, 25 años, otros tenían 40, que tenían 20 cuando triunfó la revolución. Sí. Entonces una mezcla también de gente que dice, aquí no quepo, no soy de acá, y ya había venido, ya Fidel Castro había aceptado en el año 78 que vinieran los primeros comunitarios, o sea, la primera gente de Miami, los que se habían ido en las primeras dos migraciones, las primeras 3, había aceptado que vinieran. Entonces muchos cubanos decían, a ver, no puede ser lo que tú me cuentas,
Yo no sabía que existía eso de ahí en Miami. ¿Así vives? Sí, yo vivo así. Claro, exageraban. Traían fotos en un coche que ahí estacionado en la calle 8 o en Brickell. Y entonces... Pero, no son nada exagerados los cubanos. Pero dicen, no puede ser. Yo no voy a seguir dejando mi juventud acá. Yo no quiero cumplir 50, yo no quiero cumplir 40. Y luego viene el periodo especial, ¿no? En los 90. Claro, entonces... Que también hay la crisis de los balseros. Sí, claro. Pero la cuarta migración grande es esa, la del año 80. Se fueron 125,000 cubanos en 3 días. Sí, que es una locura. Se metieron en una embajada, la embajada del Perú, que era de este tamaño. Aquello era terrible. Y fue una crisis humanitaria. Lo que pasa es que fue año 80, todavía estaban los bloques, no se conocía mucho, el mundo estaba cerrado. Y después vienen otras oleadas migratorias, que es la de los años 90, que es la que vengo gente como yo, Rafael Rojas, Eliseo Alberto, pero esas yo no las contaría, ustedes que son académicos, yo no las contaría ya como migraciones así únicas como aquellas, ¿no? De un solo palo, sino ya más a cuentagotas. Y el país se ha ido Pero eso es lo increíble, ¿no? Porque a mí, yo la última vez que fui a Cuba, que fue en el año 91, si no mal recuerdo, en medio del periodo especial, horrible, ¿no? Y yo decía, no va a aguantar esto. Y aquí estamos, 2019, Fausto, y ahí siguen. Y ahí siguen, ¿no? Ahí siguen. Ese periodo especial que fue, ahora sí que muy especial desde el punto de vista de que el gobierno cubano se las ingenió para distraer el hambre, ¿no? Es decir, bueno, esto se debe a la caída de la Unión Soviética y a que dejan de recibir una cantidad enorme de subsidios. Se calcula que creo que $8,000 millones. Incuantificable. Para una sociedad de 11 millones. Pues incuantificable. Exacto. Ya no había luz, o sea, 12 horas al día parece ser que estaba ya de alguna manera desconectada la energía eléctrica. Esta ingeniería alimenticia que el gobierno cubano empezó a crear de la masa cárnica, generar productos de alguna manera alternativos para que los cubanos no tuvieran tanta hambre, y sobre todo el problema de la debilidad de la vista, ¿no? Que muchos cubanos también empezaron a sufrir precisamente por la alimentación. O sea, yo creo que fue un periodo muy complicado, la época de los 90, porque ya nos da la idea de que ya no hay la gran muro. mayoría de la gente decía, no van a aguantar. Ahora sí, esto es el fin de la caída. Revolución Yo creo cubana. que el fin de la Guerra Fría generó estas expectativas, ¿no? De que se iban a secar estas ideas tan rimbombantes en su momento o especiales en su momento, pero que de alguna forma ya no podía seguir. Y todos, como tú bien dices, pensábamos, no, ya no puede llegar, o sea, ya no puede seguir Fidel, ya no puede, ya va a llegar aún hasta aquí, porque la Unión Soviética se había prácticamente porque la gente ahora disuelto. sí estaba enojada. Yo me acuerdo, la gente estaba enojada. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Siempre hay miedo en Cuba. Mucho miedo. Hombre. Pero estaban muy enojados. Es el momento, Sí. recuerdo, en el que pasan por las armas A Ochoa, claro. y a De la Guardia, entre otros, Sí. en una exhibición pública. Sí. Bueno, perdón, pero medieval. Tipo los juicios de Moscú. del 36. Sí, brutal. Sí. Y el aparato represivo está a tope, en esos días. Es que ese es el tema, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a otros estándares de opresión, digamos. Allí, a ver, o sea, mueves un pie y te ¿Cómo liquidan. funcionan los comités de defensa revolucionaria? Bueno, fíjate que el libro eso es Cuba parte sin importante. Fidel, en el libro Cuba sin Fidel de Julio, lo explica muy bien a partir de la Stasi. Exactamente. Y se ve que lo estudió muy bien. ¿Se lo trajeron de Alemania el modelo? Sí, mira, al espionaje cubano, al espionaje, por supuesto, castrista, digamos, lo forman la KGB, que es la madre, digamos, de todos los organismos de inteligencia de aquel lado, Putin, por cierto. Por supuesto, y sobre todo la Stasi, que son los alumnos más aventajados de la KGB. Son los alemanes. A ver, el mejor sistema de inteligencia de la Europa Oriental, por encima de la KGB, era la Stasi. Hay que ver la vida de los otros. Claro, Marcus Wolf y todo lo demás. Y ellos son los que adiestran a los órganos de inteligencia cubanos, pero más allá de eso, les enseñan que al margen de los espías, lo que necesitas es que la población se vigile a sí misma, digamos, por la vía del miedo. Esos son los comités de defensa de la revolución. Sí. O sea, son los vecinos delatando a los vecinos, porque si no los delatan otros vecinos y vas a parar al campo de reeducación. ¿Me explico? Está muy bien, es un engranaje muy aceitado. Muy aceitado. Y al final, de mecanismos Pero cayó en sutiles, Alemania, por ejemplo, digo, Rubén. Sí, de mecanismos sutiles y no tan sutiles. Por ejemplo, si sacas la cabeza, este es el hacha, te la corto. Así, ahí, por ejemplo, hay un evento grande en Cuba ahora, un concierto de los Rolling Stones o algo, y van casa por casa a los elementos, digamos, preocupantes para ellos. No salgas, no puedes salir. Y no salen,
Sí, es un mecanismo muy ¿Por qué no aceptable. salen? Por miedo, porque finalmente tú O sea, sí dependes... pero si dependes en salen, la por isla. ejemplo, sí los arrestan, sí los... Bueno, sí los arrestan. Finalmente es una dictadura, la cubana, que ha prosperado porque ha dado en el clavo en una fórmula exacta. Las dictaduras, para que perduren, tienen que hacerse con muy poquita sangre y mucho miedo. Y en Cuba lo que hay es miedo y casi no hay sangre. Fue al principio, los fusilamientos, ya es parte de la historia. Sí. Pero, ¿por qué cae Batista? Porque Batista empezó a matar. Y la revolución cubana siempre ha sido de unos mecanismos muy sutiles. No hay un viaje, eres académico, pues si te portas mal no hay un viaje. Y no hay un viaje porque no hay un viaje, es una isla, ¿cómo te vas? No es la frontera, que la frontera es porosa, el mar no es poroso, ¿eh? No. El mar te traga y punto. Sí, Entonces, y para que te den un viaje, pues tienes que portarte bien. Sí, los sociólogos deberían de explicar el tema. Fausto hablaba del periodo especial, aquel horroroso. Horroroso. Pero fíjate que surge de Era pronto. economía, yo les puedo decir, Sí. era una economía de trueque. Claro, O sea, yo me renté, Sigue siendo a mí un me, poco así. me rentaron un viejo Lada soviético y ahí andaba, y la cajuela la tenía llena de whisky, pollos, todo, y lo que hacía era trueque por todo. En Pinar del Río, por cierto. Claro, Era- Pinar del Río, ¿no? que Para que esa- me llenaran de la gasolina, creo que tuve que dar 2 botellas de whisky, una cosa. claro, das 2 botellas de whisky, das una Ya camisa. el dinero no sabía, el una dinero no. camisa. Sí. Claro, y surge de pronto Caldera, presidente de Venezuela, hace una comida, había ya soltado a, Sí. a Chávez. Ujú. Que Chávez había estado preso por el Por el Por el- intento de golpe de por el- Estado. intento de golpe de Estado. Hace una comida con negociantes, con hombres de negocios, e invita a Más Canosa, el coco de Fidel Castro. Sí, de Miami. ¡Claro! Sí. Y tenía una muy buena relación Fidel Castro siempre con Venezuela, sobre todo con Carlos Andrés Pérez. Sí. Y dice Fidel Castro, no puede ser, ¿cómo van a invitar a Más Canosa a una comida, a una cena suntuosa? A ver, a esta persona que salió de la cárcel hace poco, que hizo, porque no había relación entre Chávez y Fidel Castro, ¿eh? Absolutamente ninguna está documentada. Y yo cubrí ese evento como periodista, y reciben a Chávez, Fidel Castro, a un personaje oscuro que nadie conocía, lo recibe con honores de jefe de Estado, para desquitarse de que el presidente, su homólogo venezolano, hubiese invitado a Más Canosa. Y ahí surge la varita mágica. Que Y el otro se resuelve. queda, Chávez se queda... Claro, Chávez gana en el enamorado, 98, ¿no? claro, se queda prendado Sí. del personaje aquel que de No, pronto bueno, era lo un invite. histórico, ¿no? Y en Sí, el año claro. 98 ganan las elecciones, 110.000 barriles diarios de petróleo, los maestros, y entonces este mecanismo de la Stasi, Cuba lo exporta de manera perfecta casi a Venezuela, y por eso está. Porque yo insisto, es una manera de gobernar, Maduro lo está haciendo al estilo del béisbol. En el béisbol se suspende el partido por lluvia, a diferencia del fútbol, que se sigue jugando aunque haya Sí, sí. una tormenta, en el béisbol no se juega lloviendo, entonces los managers del béisbol siempre dicen, a ver, vamos a ganar este partido, porque mañana a lo mejor llueve, a lo mejor suspenden el juego, pongamos a nuestro mejor pitcher, resolvamos el partido de hoy y mañana vemos. Entonces, así ha sido, ¿eh? Pero y ahora también lo intenta hacer Trump con Cuba, es decir, Venezuela. Amenaza en la liga, digamos que estadounidense, que no quiere ya a los cubanos, que no contraten a los cubanos. Ahora dice, bueno, sí, siempre y cuando Cuba convenza a Nicolás Maduro que ya se vaya, ¿no? Sí, yo también utiliza... Le están haciendo de todo a Cuba para que abandone a Sí, a pasa Maduro. por Cuba, ¿no? A ver, pero qué bueno que lo sacas, Fausto, porque no se puede entender el tema de Cuba sin la terrible reacción de Estados Unidos, que la ha regado una y otra vez, yo creo, con respecto a Cuba, ¿no? El bloqueo creo que es una tontería, no ha funcionado, nada más le ha dado argumentos al régimen de que efectivamente es un tema del imperialismo yanqui, etcétera. Pero, pues llega Obama. Llega Obama y se restablecen las relaciones, Sí. ¿no? 17 de diciembre de 2014. Sí, Sorprendió al mundo, ¿no? O sea, parece bueno. que pasaron ya 20 años de Sí. ese momento y no. En realidad, un año y medio después, en marzo, 14 de marzo, llega Obama a la isla Sí. y las expectativas también como que se empiezan a renovar alrededor de la Sí. isla, ¿no? Es decir, nadie pensaba que iba a llegar Donald Trump. En ese momento Sí, no, creo que no, no, Obama, yo creo que se vio muy brillante.
¿no? Es decir, Obama. No funcionó ya el embargo, vámonos. O sea, vamos a flexibilizar, vamos a apoyar a los cubanos, ¿no? Vamos a meterlos al sistema financiero de Estados Unidos. Correcto. Vamos a dejar de alguna manera que haya más turistas en la isla, que viajen más. Sí. Y yo creo que el gran error ahí fue de Raúl Castro y de Fidel detrás todavía, diciendo, pues no va. O sea, no hay un guiño. No hay un guiño. Nada a cambio. No hay nada a cambio. Y esa es una gran traición, me parece, que a Obama. Es decir, que las expectativas que generó Obama, si bien es cierto Bueno, que nunca funcionó, pero esto lo podrías interpretar como que entendieron perfectamente Raúl y Fidel que lo que le conviene es mantener, ¿no?, siempre la atención con Estados Unidos. Pero fueron muy pragmáticos, no? porque ellos dijeron, vamos a aprovechar el tema turístico que nos está brindando. pero yo no les voy a dar nada. Exactamente. Ya cuando se hablaba de economía, Es una cuando manera se de hablaba, negociar. Es una manera de negociar muy, no es negocio. No, tú sí, negocias, tienes que otorgar. tiene que otorgar, y eso fue lo que no hizo Empiezan Cuba. negociando con el 90%. Díselo ya. ahorita México en eso. El enorme exactamente, que es el negociar. A ver, exacto. Yo recuerdo que el día antes de que aterrizara Obama, Sí. estos cabrones, porque no hay otra manera de decirlo, desataron una represión en La Habana, así como diciéndole, bienvenido, señor presidente, bienvenido. Un día antes, cuando habían aflojado un poquito, porque ves que No, el tema ellos represivo lo van graduando. Lo ¿no? van graduando, sí. Se dejaron ir con todo, con todo. Y efectivamente Obama llegó a negociar nada. O sea, abrió y se quedó esperando respuesta Pero de ya estos se había locos. negociado con anterioridad. ¿no? Sí, O sea, vamos en a ya alguna van, medida, ya ¿no? van. Ahora, tardaron muchos meses en negociar, y yo creo que ahí es donde Estados Unidos, en su ruta crítica, tuvo que haber marcado, a ver, ¿qué van a hacer ustedes? Sí, O sea, ¿qué me vas a nosotros- dar? Qué Yo sí muestra de pensé buena que fe. iba a ser un game changer, ¿no? O sea, Yo también. Que iba a empezar a pasar algo con el cambio de Estados Unidos. Son muy ¿Tú no lo duros. pensaste? No, jamás. ¿Nunca Son muy pensaste que lo de Obama Por iba a supuesto cambiar? que No, no. mira, interesante. No, yo sí, yo también, la verdad que yo también lo Mira, sucede lo siguiente, no sé cuánto dura el programa, yo hablo como si hubiera nacido en Cuba, pero a mí me gustaría hacer, a ver, ¿por dónde le entra el agua al coco a este asunto? Tú hablabas de bloqueo. Sí. No, ¿cómo surge? Muy rápido, la historia del bloqueo, que es un embargo, surge porque en el año 60 Estados Unidos tenía 4 refinerías de petróleo en Cuba. Y llega Fidel Castro, ya en el poder, y le dice a las refinerías, ahora tienen que refinar petróleo ruso, petróleo soviético. Sí. Las refinerías dicen, bueno, en aras de la paz y del negocio, pues sí. Y Estados Unidos dice, Eisenhower dice, no vas a refinar petróleo soviético en refinerías nuestras. Fidel dice, no, pues entonces las refinerías son mías. Las nacionaliza. Las nacionaliza y Estados Unidos dice, sí, pues entonces yo la cuota de azúcar que te compro desde el año 1902 de manera preferencial al doble de lo que está en el mercado mundial, ya no te la compro más. Ahora el azúcar te la vas a tener que comer con papas. Fidel dice, sí, pues ahora yo quito todo. Yo ahora nacionalizo todo lo que hay acá, toda la propiedad privada, todo lo que tengas acá, Hotel Hilton, todo eso, y es mío. Estados Unidos dice, perfecto, está bien, no voy a hacer una fiesta por eso. Pero tu constitución del año 40 dice que todo lo que expropies lo tienes que pagar y pagar al cash. Pues no, ya yo desconozco esa constitución del año 40 porque estamos en el año 60 y yo no la hice. Entonces Estados Unidos dice, pues entonces ya tú y yo no tenemos nada que ver. Yo te impongo un embargo entre tú y yo. Tú si quieres puedes negociar con Julio, puedes negociar con Petelín, pero tú y yo no tenemos nada que ver hasta que no me pagues 10 mil millones de dólares del año 60. Que son una barbaridad. Una locura de dinero. Esa es la ley Burton ahora, ¿eh? Es la ley Ahí viene. Burton. Entonces, ha ido arrastrándose el tema porque juegan a la pelota. Yo resuelvo el partido de hoy, en el año 60, en el año 60 bueno, yo nacionalizo y después veo. Sí. Y es una por otra. Pues, es una pero por otra, es una por 2019 y sigue... Y siguen negociando igual. Cada partido, cada día. Claro, entonces ahora esta gente, la ley Burton dice que las personas, los herederos del Hilton que no pagaron, como decía la Constitución cubana que había que pagar en ese año, los nietos están diciendo, oye, eso sigue siendo mío, porque tú no lo pagaste. A ver, ¿no era más fácil que lo pagaran? Y se acababa el problema. No, bueno, pero sí le dio, ¿estás de acuerdo? Sí, reeditó mucho. No, bueno, Y el un tema del discurso. imperialismo Porque y el yo me bloqueo acuerdo en Cuba ¿no? cuando yo era niño, las guaguas eran hino, japonesas.
Yo me acuerdo que un medio en Cuba son 5 centavos. Y decía, la I no es una guagua nueva, tú le echas un medio y te lleva donde quiera. Los camiones eran Berliet franceses, los Toyota, los taxis eran Toyota japoneses. O sea, Cuba comerciaba con todo el mundo, ¿eh? Sí. Pero ahora se equivoca Donald Trump, ¿no? Es decir, llega... A ver, perdón, tengo que irme a un anuncio y retomamos ahora, porque pues ya acabó Obama y ahora Trump llega y le da marcha Hablando atrás de gente y... que va Sí, ganando un exacto, partido por día, ¿no? Exacto. Es igual, ¿eh? Bueno. Hace lo mismo, ¿eh? Regresamos. Está bueno esta plática sobre Cuba. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos platicando, tenemos una charla muy sabrosa con Rubén Cortés, con Fausto Pretelín, Julio Patán, sobre Cuba. Y bueno, estabas diciendo, ahora llega, creo que los dos grandes acontecimientos recientes en la llegada de Trump, desde luego, bueno, y la muerte de Fidel Castro. Y la muerte, sí. ¿No? O sea, Eso deja, pues bueno, un vacío que yo creo que hasta el momento se siente todavía. Es un cadáver, ¿no? El que está de alguna manera ya dirigiendo el país, pero hay tanta afición como una secta, ¿no? Que se desbordan hacia él, que lo mantiene. Pero yo creo que la llegada de Donald Trump al poder sí echa abajo todos estos esfuerzos que hizo Obama, insisto, y le da elementos a los cubanos, al gobierno de Cuba, para decir nosotros tenemos razón. Es otra vez el imperio el que nos está empujando, nos está oprimiendo, y sigue el discurso nuevamente de hace 15 o 20 años. Eso es lo más penoso que tenemos. Yo creo que Donald Trump se ha apropiado de la política exterior de los republicanos. Donald Trump sí utiliza la política exterior como un elemento súper personal, muy personal, en donde no le interesa la institución. Es un personaje que tú pudieras ponerlo en Cuba o en Venezuela y sí pinta muy bien. O sea, es un personaje autoritario. Pero el tema de la política de Estados Unidos pasa por la importancia que tiene Florida en las elecciones presidenciales y la gran influencia que tienen los cubanos en Florida. Es correcto. Julio. Es correcto. Ha definido elecciones Florida. Sí. Que fíjate que ha tenido sus derivaciones demócratas. Sí. Que no se nos olvide también. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, pero que tuvo un reviraje la última vez también hacia Trump. Y Trump, otra vez, como dice Rubén, ese va ganando un partido por día. Eso tiene, digamos, consecuencias muy positivas en términos de conservar el poder y consecuencias nefastas en todo lo demás. O sea, vivir a ocurrencias diarias, digamos, acaba con los países, pero te mantienen el poder bastante adecuadamente. Es Maduro, es los Castro, y yo creo que Trump tiene un poco de eso, aunque claro, es un país institucionalmente distinto, ¿no? Totalmente. Sí. Pero digamos, su pulsión es esa también, ¿no? Sí. Yo creo que es muy torpe la política de Trump hacia Cuba, además por Venezuela. Es decir, yo creo que sería, entra en la ecuación. Sí, mira, yo creo que podría un político más inteligente y menos irresponsable, yo creo que hubiera pactado con los cubanos una salida para Venezuela y luego te ocupas de Cuba, ¿no? Pero no apretándolos de esa manera. No van a ceder los cubanos así. Al contrario, lo que tienes que hacer es decirle, oye, no te preocupes, te ayudamos con el tema del petróleo, yo qué sé, ¿no? O sea, a ver, vamos por acá, vamos por allá. Una cosa más negociada y le pegas a Maduro. Ni siquiera ha sabido hacer eso, fíjate, porque sí, claro, o sea, sí es una administración nefasta, ¿no? Que no se nos olvide ni por un momento. Déjame preguntarte, Rubén, más allá de Trump, ¿qué papel juega la comunidad de cubanos en Miami en todo esto, en toda esta historia de Cuba? Creo que es fundamental, sí, ¿no? Antes te iba a decir muy rápido, si algo hay que alabarle al sistema cubano es que no abandona a sus amigos, ¿eh? No va a abandonar no los abandona, no abandonó a Yasser Arafat. Así es. Cuando era el terrorista más buscado del mundo, no ha abandonado a ninguno de sus amigos, sigue yendo Robert Mugabe a La Habana como si fuera el defensor, como si fuera increíble. Sí, no abandona a sus amigos. Eso sí hay que reconocérselos y no va a abandonar a Maduro, por supuesto que no. Oye, no abandonó al PRI, ¿eh? No abandonó al PRI. En la elección de 1988. Y apoyó a Carlos Salinas y no a Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí, importante, de lo que tú estás diciendo, aquí vino Fidel Castro a darle un espaldarazo al PRI. Por supuesto, ¿no? Y se echó encima toda la izquierda, y no importó, es mi amigo, y punto. Y la hija de Carlos Salinas, la más pequeña, nació en Cuba, es cubana, Ana Paula.
Ahí fue Salinas, Sí. porque Salinas fue testigo de las negociaciones aquellas de la crisis de los balseros del año Sí, sí, sí. 24. No, sí es un gobierno amigo de sus amigos. Es muy cubano eso, ¿eh? Sí. También los cubanos son Está amigos bien, de sus amigos. pero eso en la política tiene un gran Sí, valor. tiene un gran Roberto, valor. un Ellos gran supieron valor, llevar claro. esa Sí. mentalidad cubana de barrio, Sí, sí. de cubano amigo de sus amigos. Ellos la llevaron a la política exterior y les ha funcionado. Fíjate que fue curioso. Trump gana por un pelín Sí. en Florida ahora, Sí. porque salieron a votar gente que antes no había votado, gente del interior. Pero, por ejemplo, Hillary ganó en Miami-Dade, Sí. que agrupa Miami Beach, Brickell, digamos la parte esta más, el condado de Más Broward. cubanos, ¿no? Claro, más cubanos. Ahí ganó Hillary. Hillary gana en el condado de Broward, que es el adyacente a Miami-Dade. Gana en Orlando. Hay una comunidad puertorriqueña progresista bastante grande, importante, y gana en Tallahassee, la capital La del capital. estado. Entonces quiere decir que Trump lo que tiene que recuperar es el sur de la Florida, que es el más activo. Los cubanos Claro, votan, claro. los cubanos van, salen. Y eso es lo que explica entonces. Claro, cada vez menos, porque los cubanos que han llegado, yo tengo 55 años, Sí. los cubanos de mi edad no tienen una vocación democrática, no tienen una vocación libertaria, Pero no también, nacieron en eso. el exilio cubano ha cambiado. Ha cambiado O muchísimo. sea, las nuevas ya. generaciones ya no son Lincoln, No. ya no son los... Han muerto lo ¿Cómo que se llama? Lincoln Díaz Balar. Sí, no, y el otro, el que decías que lo invitó a cenar. Mascanosa. Más Canosa. Más canosa, claro, No, ni sí. su hijo ya no pinta. Sí, exacto. Entonces sí ha cambiado y lo que está tratando Trump es de recuperar ese voto cubano activo del sur de la Florida, que es mayoritario y muy activo, repito, porque no votó por él, ¿eh? No. Trump no ganó en esos 4 mosaicos. Pero ahora No. sí quiere eso. Ahora ese es quiere el eso tema. y lo Y necesita. Marco Rubio está de alguna manera pues Claro. abriéndole el camino, ¿no? La El posibilidad. senador de Que es Florida. senador Sí, el senador de Florida por que- Miami-Dade. Sí. Sí, y que de alguna manera también él se encarga de la política en América Latina de Estados Unidos. O sea, sí ha En delegado. Venezuela es fundamental. Es ¿no? fundamental. Sí. El acercamiento que ha tenido Como un vice... Carlos Vecchio, por ejemplo, que es el embajador reconocido por el actual gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pues es muy cercano a Marco Rubio. Es decir, si ellos han tenido varias negociaciones en donde claramente le han abierto el estado de Florida para que gane Donald Trump las elecciones ahí, que es un estado, como tú bien dices, definitivo. Me quedan 3 minutos y quiero preguntarles, hacerles una última ronda. Tú acabas de estar, escribiste el libro. ¿Cómo va a terminar esto, Julio? O sea, digo, llevamos hablando de esto, se lo juro que yo desde que fui en 91 decían ya se acabó esto, ¿no? Y aquí estamos en 2019. Hoy estoy en vena ultra pesimista. ¿Sí? Una de las cosas que creo que aprendemos del siglo XX es que eso no se acaba del todo. Nunca, ¿eh? O sea, ve Rusia. Sí. O sea, el horror soviético, el fracaso soviético, el desastre soviético se prolonga en cierto sentido. Se matiza. Rusia es un país con libre mercado. Está etcétera. mejor Es hoy otra que en la cosa. época Hombre, por soviética. supuesto que sí. Eso, Pero sin hay una duda, ¿no? parte Sí. que perdura, digamos. Y creo que Cuba es el ejemplo más vivo. O sea, son 60 años y hacen unas reformitas, luego las echan un poco para atrás, se abren un poco, se cierran un poco, van con Venezuela, regresan, Ahí siguen, ¿eh? 60 años. ¿Y seguirán, tú dices? Bueno, digamos, hay una evidencia biológica, que es que a Raúl Castro no le quedan muchos años de vida. Bueno, no sé, ¿verdad? Porque esos son duros de pelar, pero bueno, no, es una broma. Algo cambiará con el final de la dinastía de los Castro. Tampoco dejaron hijos como aptos para sucederlos en el trono. Uso la palabra de manera consciente. Sí. Pero una parte de esa pesadilla, de esa locura, de ese despropósito, de ese horror, va a seguir haciéndole daño a Cuba, yo creo que por mucho del siglo XXI, creo. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente lo suscribo. Yo diría que sí, la cercanía, estos 145 kilómetros que hay de La Habana al sur de la Florida, Sí. donde hay 2 millones de cubanos, no nos olvidemos, que ya han cambiado su mentalidad. El 20% de la población Sí, cubana, si lo claro, ves así, ¿no? Así es. Antes eran republicanos, Sí. ahora cada día son más demócratas. Sí. Vienen con la conciencia social de Cuba, entonces no se adaptan del todo a Estados Unidos, sí. no se adaptan del todo. Y yo creo que sí, pero nos queda una década, ¿eh? Sí. Nos queda una década, no solo... Pero una década, estás diciendo. Y yo creo que sí. Bueno, Tranquila. ya una década. Bueno, ya no comparado estaba- con 60 años. Ya no es el siglo XXI todo, ¿no? No, bueno, sí. Sí, Pero yo creo tú que lo sí. ves en una década. Sí, yo veo que en una década todavía esta generación que es dura y dura,
Dura porque es dura y dura porque dura mucho. Sí. Y no es solo Raúl Castro, hay generales vieja hay generales Es que el ganaron la guerra de ejército, ¿no? Angola. Es el ejército. Hay generales que ganaron la guerra de Angola, Sí. que está a 8.000 kilómetros de Cuba. Sí, Cuba increíble. ganó, no nos olvidemos, Cuba ganó guerras a casi 10.000 kilómetros Sí, no, de su impresionante. territorio en Etiopía, Sí. en Angola. Sudáfrica es Sudáfrica hoy porque Cuba sí sabe negociar. Cuba le dijo a Estados Unidos en las negociaciones tripartitas, le dijo, a ver, yo me voy de Angola, 52 hombres sobre las armas. Yo me voy de Angola si sale Nelson Mandela de la cárcel, si hay elecciones multirraciales en Sudáfrica y si Namibia es libre. Las tres cosas se las dieron y sigue siendo Sudáfrica un país multirracial, dirigida por un presidente de raza negra. Entonces, esos generales no tienen 90 años, No. Algunos tienen Son los de 60. Ochoa, ¿no? Son los Sí, de la esos generación tienen de 70, Ochoa, ¿no? Esos tienen 70, esos... Tampoco así muy, pero muy jovenazos que No, pero 70 años. Sí, aquí. ya. En los estándares Con un buen ron, cubanos con un todavía buen van a tener ron, hijos, con un buen ron, Sí. exacto, exacto. No, yo hablo de Con 70 un años. buen está muy bien. tabaco, un ron, y eso sí, Uy, claro. uy. ¿Cómo ves? Eso es- ¿En qué va a terminar esto? Pues mira, la combinación de los sus dos Fausto más comentarios. lúcido, Fausto es académico. Yo soy quizás más optimista, ¿no? Es decir, yo creo que esto ya no da. O sea, entiendo que hemos vivido con un optimismo permanente que a veces genera cierta decepción, pero yo creo que después de Trump va a cambiar mucho la geopolítica y esperaría que ya no durara mucho. Porque yo creo que es un cadáver, ¿no? Yo creo que todo el fantasma oprime, el fantasma... ¿Es quita un cadáver libertades. Lo que mueve en este momento a Cuba. O sea, ya el Díaz-Balart ya no tiene esa figura que tuvo Díaz-Canel. perdón. El nuevo presidente. Sí. Ya no tiene esa figura de Fidel Castro, ¿no? No, bueno, no. Súper de Fidel uno, como tú dices, cada siglo, ¿no? Yo creo que eso sí ya... No se dan en los árboles. Tampoco. Ahora, son ojalá papitas fritas. ojalá que México, la política exterior también tuvieran mucho cuidado con lo que es con Cuba, ¿no? Y con Venezuela, porque eso duele. Es decir, duele que haya todavía gente de Morena, por ejemplo, la presidenta del partido, muy simpatizante con Nicolás Maduro, con la dictadura cubana. Eso duele y porque a veces uno diría, pues es que son muy, muy cercanos a ellos. Nada más que no lo dicen con claridad, Bueno, porque no está políticamente Porque ahí entra lo que correcto. dice Rubén, son muy amigos de sus amigos y cuando van a Cuba, todos ellos los reciben de maravilla, los tratan de maravilla y se quedan enamorados, porque es que el problema de los cubanos es que son muy seductores. Rubén, ese es el problema. Y yo creo que les han cumplido ¿No? la O sea, palabra. Sí, no, pero son muy porque seductores en te voy muchos a decir, sentidos, ¿no? Te voy a Entonces, decir. y sí es fácil caer en la seducción. Y muy rápido, yo Sí. no sé, pero estos movimientos que han ganado ahora el poder en México, durante muchos años sí Cuba los apoyó. Y no Sí. quiere decir que los apoye necesariamente con pacas de dinero o lo que sea. no. Apoyo. Y que también. Solidaridad. Solidaridad, claro. Sí. Visita, papacho, abrazos. La Entonces, Casa de las Américas era para eso, ¿no? Así es. Bueno, señores, qué gusto, ¿eh? Qué muy gusto. buena mesa, muchísimas gracias. Muy por rico, habernos muy invitado. rico. Creo que no me dejará Gracias, mentir, gracias Fausto. Rubén Cortés, gracias Fausto Pretelín. Gracias. Querido, nos vemos el próximo viernes. Sí, señor. ¿no? Algún día tenemos que hacer, por cierto, una mesa de música cubana. Me Oye, encanta la invita, idea. por favor. ¿Sí? Sí, ¿De verdad? claro, ¿Vienes? sí. Órale. Soy especialista en música cubana. Bueno. Los ya cubanos no estamos. llegan o se pasan. David, toma nota. Aquí en nuestro programa ya tenemos ahí, invitamos al de Rolling Stones y ya está. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias a usted, que se la pase muy bien este fin de semana. Y yo lo espero el próximo lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.